Vamos a dedicar en este capítulo, en el 9, a hablar de las cimentaciones de máquinas vibratorias. Además del sismo, el terreno al que le estamos dedicando bastante en la monografía, existen otras acciones que van a producir efectos dinámicos sobre las estructuras. Y uno muy típico es el de las debidas a máquinas vibratorias o máquinas que producen impactos y que generan ondas, que pueden ser de tipo armónico en el primer caso, o pulsatorias, y que además de producir movimientos vibratorios en las cimentaciones, van a producir un incremento de las presiones estáticas sobre el terreno, ¿eh? Que hay que tener en cuenta, y por supuesto hay que analizar las ondas de energía que se generan para que no afecten de manera importante a las estructuras próximas. Los tipos de máquinas generadoras de efectos dinámicos generalmente suelen ser de estos tres tipos. Máquinas recíprocas o con mecanismo biela-manivela, máquinas productoras de impactos o máquinas rotativas. Las máquinas recíprocas o con mecanismo biela-manivela van a producir normalmente, aunque siempre aparecen en el sentido transversal, pero normalmente las fuerzas, digamos, desequilibradas suelen estar en la dirección del eje del movimiento del pistón. Las máquinas productoras de impacto, en donde se incluyen los martillos de forja o los martillos pilones, están constituidas normalmente por un elemento muy masivo, el yunque, un elemento que va a disipar gran parte de la energía, y el martillo. Este tipo de máquinas lo que van a hacer es generar impactos verticales y por lo tanto van a ser máquinas de tipo pulsatorio. Y el otro tipo de máquinas son las máquinas rotativas, las turbinas, los generadores, los compresores rotativos, los ventiladores de tiro forzado y de tiro inducido, etc. Aquí en la figura se representa el pedestal de un turbogenerador, donde tendremos el rotor y el estator en la planta de maniobra, y que, bueno, como ya hemos visto antes, pues va a estar constituido por una losa de cimentación masiva, puede haber losas intermedias y están unidas con pilares más o menos masivos, importantes. ¿eh? A este tipo de estructuras se le llama pedestal, ¿no? Bueno, pues este tipo de máquinas, que normalmente giran a velocidades más o menos elevadas, que pueden estar entre las 3.000, 10.000 revoluciones por minuto e incluso más, siempre tienen algún tipo de excentricidad en las cargas que generan cargas de tipo armónico. En la monografía se explica esto un poco más, pero aquí vamos a dar unas ideas un poco. Cuando nos encontramos ante una cimentación de una máquina vibratoria o productora de impactos, por supuesto que hay que tener en cuenta las cargas estáticas, y entonces la cimentación funciona como cualquier otra estructura. Es decir, debe cumplir a tensión admisible del terreno, es decir, cuando la máquina no está en funcionamiento, debe asentar dentro de los límites exigidos por el fabricante, que normalmente suelen ser bastante estrictos, sobre todo en maquinarias de precisión, y deben de cumplir las condiciones de estabilidad al vuelco y al deslizamiento. Sin embargo, cuando la máquina entra en funcionamiento, es decir, cuando se encuentra sometida a la cimentación a cargas dinámicas, hay que tener en cuenta algunas otras características. Una de las características más importantes es que no se produzca la resonancia, es decir, que la frecuencia de excitación de la máquina, la frecuencia, digamos, de los impactos, que se van a dar los impactos, sea diferente de la frecuencia propia del conjunto cimentación, terreno y la cimentación de la máquina, incluso la propia máquina. Esto nos indica que puede haber máquinas que se denominan low tune o high tune, o sea que están, digamos, ajustadas por encima o por debajo de la frecuencia, o sea que la respuesta de la máquina está fuera de la propia frecuencia propia del sistema, y normalmente lo que suele ser interesante es que la máxima frecuencia a la que va a ponerse la máquina siempre sea menor que la frecuencia propia del sistema, lo cual se suele lograr normalmente incrementando la masa de la cimentación,
decir, suelen ser máquinas que tienen unas cimentaciones importantes para que cuando la máquina arranque, nunca su frecuencia llegue a pasar por el punto de resonancia. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, además de que no se produzca resonancia, es decir, que esté alejada la frecuencia de excitación de la frecuencia de la máquina, es que las amplitudes del movimiento no excedan los valores que normalmente nos recomendará el fabricante. Pero el hecho de que no se produzca frecuencia para la primera frecuencia propia del sistema, no solamente es importante, sino que además hay que tratar de evitar que la frecuencia del conjunto equipo cimentación terreno, sus frecuencias, no solamente la frecuencia propia o la primera frecuencia, sino las siguientes frecuencias, no sean múltiplo de la frecuencia de operación de la máquina, con objeto de que se produzcan resonancia en armónicos más altos. Por último, las vibraciones de la máquina ocasionadas por la operación de la misma no deben perturbar a las personas, lo cual se expresa en términos de velocidades indeseables por el cuerpo humano e incluso de desplazamientos, y además no deben de afectar a otras estructuras próximas. En este caso yo recuerdo una de las obras en Santa Cruz de la Palma, del muelle de cimentación, la cimentación por una compactación dinámica teníamos que evitar que afectara a unos elementos muy sensibles, ordenadores, que tenían en las proximidades del muelle que se estaba construyendo. En general, aquí se recogen algunos aspectos muy sencillos. Por ejemplo, debería de haber una diferencia entre la frecuencia de operación de la máquina y la frecuencia natural del sistema del orden de un 30%, para que no estuviéramos próximos a la frecuencia de resonancia. Por supuesto, las amplitudes de vibración, eso ya lo hemos indicado, debe ser menor que los valores límites recomendados por el fabricante, y al mismo tiempo hay que comprobar que las presiones dinámicas totales sobre el terreno no excedan los valores admisibles. En este sentido, en la monografía se recogen unas rigideces y amortiguamientos, rigideces estáticas y luego rigideces dinámicas y amortiguamientos dinámicos, es decir, impedancias complejas, que pueden servir para la realización de modelos simplificados. El cálculo de interacción sobre la estructura se puede realizar mediante modelos de elementos finitos, los de diferencias finitas, dependiendo del programa que estemos utilizando, pero ya desde el año 66, ¿vale? El 1966, cuando Lismer en su tesis doctoral con Richard presentó la solución de una cimentación circular sometida a una carga vibratoria armónica, observó que podía sustituir el conjunto de cimentación terreno, mejor dicho, el conjunto de cimentación terreno, por un muelle y un amortiguador en paralelo. Y observó que las respuestas que obtenía en el caso de Lismer, lo que se denomina la analogía de Lismer, coincidían prácticamente de forma exacta con las soluciones obtenidas por métodos más rigurosos por medio de elementos finitos. Hay que decir que en aquella época es cuando empiezan a aparecer los ordenadores, y aunque habían existido investigadores que trataban de llegar a descubrir cuáles eran los muelles y amortiguadores que podían sustituirse o disponerse en el centro de gravedad de la superficie de contacto de la cimentación con el terreno, para eliminar el terreno, no se habían encontrado una solución exacta, y Lismer ya pudo contar con ordenadores, programas en Fortran, y llegó a esta conclusión, la analogía de Lismer, y a partir de entonces hubo multitud de investigadores, concretamente el mayor número de publicaciones, aquí he recogido algunas en donde siempre aparece Gacetas, de tal manera que Gacetas cierra un poco el tema de las constantes de resorte y constantes de amortiguamiento que sustituyen al terreno,
en dos publicaciones en 1990 y 1991. Y estas son las que se recogen en la monografía de manera exhaustiva y que sirven para hacer modelos simplificados. No quiere decir que no se puedan hacer modelos más complejos mediante programas de ordenador con elementos finitos que hoy en día están a disposición prácticamente de todo el mundo. Pero ahora contaré qué ventajas tiene. De hecho, los modelos simplificados en mecánica de suelos nunca se han olvidado, nunca han desaparecido. Aquí tenemos el caso de las soluciones de Pran, Reisner o Steinbrenner sobre el tema de la carga de hundimiento de un terreno. O, por ejemplo, los asientos de Smerman bajo una cimentación. O, por ejemplo, el método de Felenius para el cálculo de la estabilidad de taludes. Es decir, estos no son más que métodos simplificados. Pues bien, lo que vamos a ver ahora de manera muy rápida son, y eso sirve mucho para el análisis rápido de estructuras o de estructuras sometidas a interacción suelo, o sea, para estudiar los fenómenos de interacción suelo-estructura. Vamos a ver ahora unas tablas de las cuales solamente voy a dar un par de ellas, dos o tres, pero antes quería hablar de las ventajas que tienen estos métodos simplificados frente a los métodos, digamos, más estrictos. Evidentemente son con los que tendremos que y utilizaremos al final en nuestros proyectos. Primero, los métodos simplificados, que ya hemos visto que no han desaparecido en la mecánica de suelos. Pues en dinámica de suelos, los métodos simplificados permiten, como hemos visto por la analogía de Lismer, dar unos cálculos muy precisos con muy poco esfuerzo computacional. Al mismo tiempo tienen una ventaja muy importante y es que permiten desarrollar el sentido físico del ingeniero para ver cuáles son la importancia de los diferentes factores que están involucrados en el fenómeno de interacción suelo-estructura. En muchas ocasiones son base para códigos y normativas. Sirven también como cálculos preliminares para, digamos, ajustar dimensiones de una estructura. Y desde luego son muy útiles para ver que el cálculo que hemos hecho mediante un modelo que nos ha llevado semanas es un cálculo bastante preciso, puesto que se ajusta a los resultados y nos sirve de comprobación. En este sentido, en la monografía se recogen las rigideces estáticas en el caso de cimentaciones superficiales, circulares o cuadradas. Los casos circulares están recogidos todos de la publicación de Gacetas de 1991 y aquí aparece, por ejemplo, el término que ya introdujo Lismer en 1966 y vemos que esto responde a una serie de muelles en las tres direcciones, dirección vertical y las dos direcciones horizontales, muelles de traslación y una serie de muelles de rotación. Y sus equivalentes en el caso de que nos encontremos ante una solución cuadrada. Gacetas, en esas publicaciones que, como he comentado, que cierra un poco el tema en 1990 y 91, establece también el caso de una cimentación superficial genérica, sin más que disponer lo que es un rectángulo circunscrito de lados 2B y 2L, en donde ya, evidentemente, la diferencia entre una cimentación cuadrada o circular frente a una cimentación irregular viene marcada por este término chi, que es el área rayada, en este caso, dividido por 4L cuadrado, donde 4L cuadrado es el doble de la longitud. Y se recogen las constantes de resorte. Ahora estamos en el caso estático, por eso no aparece el término de amortiguamiento. En la monografía hemos puesto las rigideces estáticas y luego hemos puesto las rigideces dinámicas. Gacetas también incorpora el caso en el que haya empotramiento, embedment, y ya empiezan a aparecer el fenómeno si, por ejemplo, el desplazamiento es horizontal en la dirección del eje longitudinal, aparecen unas fuerzas de rozamiento en la zona de contacto y lo que es la velocidad de ondas de compresión de Lismer, de la analogía de Lismer, en los lados cortos de la cimentación. Incluso para secciones irregulares también aparece el término chi y todo esto aparece aquí reflejado en las constantes de resorte correspondientes.
La monografía también incluye las cimentaciones dinámicas de cimentaciones superficiales que, de acuerdo con Gacetas, se obtienen sin más que a la cimentación, a la constante este sería la constante de muelle, constante digamos, del borde del muelle estático, aplicarle un coeficiente de rigidez dinámico que él da mediante unos valores que vienen representados en unas tablas y lo define, y se ha recogido en la monografía también para que sea útil, digamos, al ingeniero o proyectista, se recogen también los valores correspondientes ya no solamente a la constante de muelle, sino a la constante de amortiguamiento. Teniendo en cuenta que los valores que da Gacetas en su constante de amortiguamiento se refieren solamente al amortiguamiento de radiación, es decir, el que ha dicho antes perfectamente Francisco, que es función de la superficie, digamos, en la que se va expandiendo la onda. Bien, pues a ese término, para tener el amortiguamiento total, hay que añadirle el amortiguamiento histerético del material que, de acuerdo con Gacetas, y esto está comprobado por modelos de elementos finitos, modelos más rigurosos, es el 2 veces la constante de rigidez dinámica por el coeficiente beta de amortiguamiento dividido por la frecuencia propia de excitación. Estos resultan ser útiles para cálculos, como digo, de tipo preliminar o incluso para comprobar modelos más complejos que verificar que no hemos cometido ningún error a lo mejor nos podría llevar mucho más tiempo. Está puesto no solamente en la monografía para cimentaciones superficiales, sino también para cimentaciones embebidas, aunque aquí solamente expreso unos de ellos.